En en el semestre pasado les pedí que me mandaran su comentario. Me gustaría eh, intercambiar, o sea, que intercambiaran esta información. Les voy a pedir que si tienen a mano su comentario sobre la Cremus, lo externen, lo lean para, para que, digamos, sea el punto de inicio de esta sesión. Eh, Voy a darle un particular enfoque al proceso que tiene que ver con el cómo crean. En algunos casos puede ser cómo componen, pero cómo hacen cuando están produciendo una obra, en el momento de estar produciendo, cuál es el proceso que siguen. Esa parte me interesa mucho tener sus visiones, sus experiencias, tomarlas en cuenta y ver qué de ahí se puede analizar a favor de su individualidad y que de ahí a lo mejor podría estorbarles. Son estos dos aspectos. Eh, pues, Adrián, si quieres comenzar, yo lo estoy viendo así en el orden del tablero, de la pantalla, o quien tenga a mano su texto. Sí, profesor. Pues se lo leo. Sí, claro. Me dice, pues en la Cremos estoy aprendiendo a aterrizar fantasías a través del sonido. Para esto escribimos lo que queremos plasmar y así poder empezar a trabajar. Primero, la fantasía que queremos plasmar la pensamos a través del sonido. Podemos enriquecerla añadiendo algún otro elemento que la complemente. Hay elementos que no sean lo suficientemente claros o que incluso estén estorbando el desarrollo de la misma. Depuramos. Le podamos todas esas ramas secas a nuestra idea, la miramos para saber si todavía se parece a lo que teníamos en mente. Después de la limpieza, observamos detenidamente el resultado y buscamos cómo traerla de la manera más fiel a la realidad. Empezamos a trabajar con la voz. ¿Qué sonido es el más adecuado para que el mensaje que quiero transmitir sea lo más claro posible, tanto para mí como para él o la escucha? Exploramos las posibilidades del sonido y cantamos. ¿Necesitamos más presión en la garganta para obtener el timbre que deseamos? ¿Ese es el color que queremos? ¿La dinámica, la textura? ¿Cómo tengo que manipularlo para obtener una imagen fiel de la idea? Se busca precisión y orden para cada elemento que conforma la fantasía. Una vez que tenemos los sonidos bien pensados y con forma, buscamos cómo graficarlos. ¿Nuestro lenguaje es lo suficientemente claro? ¿Hay algún vector que choque con otro? ¿Es consecuente? ¿El lenguaje con el que se trabaja lo podría entender un niño? Si es así, se ha logrado bastante. Y bueno, luego puse, en la Cremo se busca deshacerse de clichés y aprendizajes que más que servirnos nos inutilizan. El proceso de aprendizaje y desaprendizaje son paralelos. El objetivo es hacernos de una sensibilidad e imaginación flexible, sin miedo a la exploración y muy precisa. Todo lo que se siente y se imagina es válido. Y ya. Muy bien, Adrián. Ok. ¿Alguien más que quiera leer su texto? Lo que me gusta es la idea de que puedan comparar ustedes eh, sus apreciaciones y ver qué tan distinto piensa cada uno, de cómo le sirve a cada uno. Bien, siguiente. A ver, yo puedo leer la mía. Aquí está. Puse, debo confesar que al principio de la clase no me gustaba nada. Me daba mucho estrés, no estaba muy de acuerdo con lo que se mencionaba en la clase, no entendía bien la dinámica y me aterraba participar. Nunca había entrado a una clase de composición de este tipo, y al principio me sentí bastante incómodo. Yo no estaba tan enfocado en la parte de la experimentación y a salirme de la escritura tradicional. Tengo un estilo muy romántico en cuanto a componer lo que se le denomina música clásica, y sentía que estaba perdiendo el tiempo. Mis objetivos no correspondían en absoluto con lo que se enseñaba en clase y sinceramente me parecía bastante penoso el estar haciendo sonidos raros con la boca frente a la cámara. Y con el tiempo esto cambió. En el seminario se hablan de muchas temáticas, así que quisiera destacar las que se me hicieron las más interesantes. En una de las primeras clases del semestre se hizo una reflexión acerca de lo que era la música y se les estaba pidiendo a los estudiantes que dieran su opinión al respecto. Todos ellos son más grandes que yo de edad y veía que tenían mucho cuidado en explicar lo que pensaban.
En cambio, yo soy de las personas que tiene problemas para ordenar sus ideas y explicárselas a los demás, y eso fue algo muy valioso que me enseñó esta clase. Recuerdo que enseguida tomé un pedazo de papel y comencé a hacer una pequeña escaleta de lo que iba a decir. Nunca había hecho eso. Yo concluí que la música era im- la imitación de los sonidos de la naturaleza, filtrados por el ingenio humano. El sonido de las aves, de los truenos, del mar, del fuego, de un suspiro, de un aullido, de un grito, son sonidos intrínsecos que forman parte de nuestra naturaleza más primitiva, y la emulación de estos mismos en instrumentos musicales junto con melodía, armonía, ritmo, timbre y demás causaban las emociones más profundas. Concluí que a esto se le conoce como música. Entonces desde aquí comencé a tener un interés mucho mayor en la clase. Después se abarcó el tema de la vivencia, imaginar una especie de sueño a detalle para luego pasarlo a música. Se me hizo muy emocionante el experimento y resultó bastante liberador. Fue una forma de poder hundirse en una parte más espiritual de la música, y eso es algo que no se ve en las clases de composición en general. Creo que esto es un elemento altamente valioso, porque la música se hace con el alma. La libertad contra el orden también me intrigó bastante. Es difícil mantener estas dos fuerzas, a falta de un mejor término, balanceadas, pero sin ningún, o más bien equilibradas, pero sin ninguna de las dos se puede tener un proceso creativo fructífero. Luego de haber aprendido muchas otras cosas, fue tiempo de hacer el proyecto semestral. Tuve que tener paciencia para poder aterrizar el concepto de lo que quería hacer, y me encantó hacer la exploración de todos los sonidos que mi voz podía hacer. Al principio me dio mucha pena, luego se me fue quitando. Terminé satisfecho con mi trabajo, y después de esperar con tanto estrés para presentarlo, al final resultó exitoso. Me quedé realmente impresionado y me dio motivación para seguir creando este tipo de piezas en el futuro. Para concluir, lo que se explora con mayor interés en este seminario es la esencia de tu obra. Me refiero por esencia al mensaje que quieres comunicar. Si logras aterrizar la esencia, lo demás comienza a formarse casi naturalmente. No quiero decir que no hay que seguir trabajando, al contrario. Sin embargo, el proceso ya no es tan abrumador y se vuelve más fluido. Aterrizar la esencia sirve para crear cualquier tipo de arte. Salgo satisfecho con las cosas que he aprendido de esta clase, porque no hace falta mencionar que tiene un enfoque diferente a comparación de otras clases de composición. Y aunque, y aunque no me quiero dedicar solamente a realizar este tipo de obras, en mi opinión, mientras más diversas sean las maneras que uno conoce para crear, los resultados siempre serán mejores. Y listo. muy bien, Alan. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Ponga su cámara, Ah, quien vaya a hablar. paso yo, Julio. Si le Nomás deja déjame así. prender mi cámara. No tienes cámara, Leonardo? Ya, Perdón. Esteban, ya. sí, sí. Este, Después de un semestre en el programa de la Cremus, es importante hacer una revisión crítica a este, abordando diferentes puntos desde mi experiencia. Desde la primera clase se creó una distinción importante que yo no había conceptualizado antes, la diferencia entre composición y creación musical. Me parece una buena base para la Cremus, puesto que a partir de aquí se desarrolla justificadamente la manera de aprendizaje y estudio que se da en este programa. Mientras que la composición busca desarrollar a partir de un método tradicional preestablecido, la creación musical busca desarrollar a partir del imaginario para llegar a un método propio entendible para el creador y el intérprete. Esta distinción abre un panorama enorme hacia nuevas y diferentes propuestas musicales que pueden impactar positivamente en el escucha. Pienso que esta manera de abordar el arte llega a ser más sincero respecto a la conexión del creador con su propia obra, su entendimiento del imaginario y de su propia voz. Durante este primer semestre en propedéutico en la Cremus se mantuvo el constante desarrollo del entendimiento de la voz, los resonadores corporales y la aplicación del proceso imaginario de creación. En mi propia obra me ha resultado bastante impactante la capacidad, que hasta entonces desconocía, de la voz del ser humano y las posibilidades que te abre para desarrollar mejor cualquier idea que surja en tu imaginación. Asimismo, pienso que la teoría el pedagogo Julio Estrada desarrolla en el laboratorio. La teoría del continuo es una manera muy innovadora y positiva para el alumnado de música, pues logra desapegarse de la rigidez metódica estructural de la forma compositiva tradicional del siglo XVIII, pero al mismo tiempo manteniendo los conceptos útiles, siendo estos complementarios al aprendizaje del alumno sin importar su grado escolar.
En definitiva, la Cremus resulta para mí un programa favorable para la innovación pedagógica en la música, en el entendimiento del sonido y trascendental para el desarrollo educativo del creador musical. Muy bien. Muchas gracias, Esteban. Siguiente. Ponga su cámara quien vaya a participar. Hola, Julio. Hola, Adelina. Buenas. Bueno, mi opinión es la siguiente. La Cremus es para mí un espacio único donde puedo discutir y aprender sobre la música desde otras perspectivas, desde otros sitios que quizá no son ni imaginables para algún músico tradicional, por llamarlo de alguna forma. He tenido profesores de todas las corrientes musicales y me gusta contar con una persona como tú, Julio, porque siempre es enriquecedor escucharte y conocer cómo piensas, cómo creas, cómo observas el fenómeno musical y todo lo que se desprende de él. Durante estos meses he aprendido que la prisa a la hora de crear no es la mejor consejera, que no tengo por qué darle lugar, porque un resultado que realmente sea fiel a lo que he imaginado no va de la mano con una receta o un método que va a funcionar para todas las obras o para todas las personas que desean hacer una obra. He aprendido a ser paciente, a disfrutar el proceso, a darme el tiempo de responder a mis propias interrogantes, a concretar una etapa por pequeña que parezca, que ningún detalle es más valioso que otro, porque todo lo que surge en la imaginación es una pequeña parte del rompecabezas y es necesaria y valiosa. Me ha gustado imaginar fantasías, sonidos, texturas, ambientes, con el objetivo de sacarlos de mi mente y poder recrear de alguna manera esa fantasía y hacerla real. Para mí ha sido una gran experiencia escuchar a todos mis compañeros, sus ideas, sus inquietudes. He aprendido de todos, de sus dudas y cuestionamientos. He aprendido a reconocerme un poco más en esta labor siempre inacabada, la de crear, aprender a conocer mi yo, darle paso a mi imaginación, darle importancia y detalle a todo lo que en el ensueño he podido imaginar. Muy bien, Adelina. Gracias, muchas gracias. Siguiente, abran cámara, por favor. Puedo pasar yo. Está Regina ahorita. Perdón, no Ah. sé cuándo. Sí. Regina, adelante. Sí, yo escribí esto. El poder estar este semestre nuevamente en la Cremus fue una experiencia muy grata. El haber realizado con detenimiento cosas como recordar el primer recuerdo musical, imitar algún sonido, inventar una gráfica para la representación del mismo o tomarse unos momentos para imaginar y adentrarse en una ensoñación, me hace ver que hay maneras diferentes y muy válidas de realizar las cosas. Aprender de esto muestra que hay un método distinto a los que existen actualmente en la academia, donde la prioridad es aprender fórmulas para hacer música, pero no se les da prioridad a cosas como la imaginación, la vivencia o el recuerdo. Hay muchas cosas que he aprendido que me han dejado reflexionando. Una de ellas es el hecho de entender el enfoque del arte como percepción. Comprender ese principio me ha permitido ver el quehacer de la interpretación musical con una perspectiva que estaba buscando. Personalmente, en mi transitar como pianista, pocos han sido los maestros que me han hablado de ese principio para el servicio de la interpretación. Si lo han hecho, no se enfocan demasiado en ello. Generalmente se preocupan más por cosas como la ergonomía, cómo colocar la mano, los brazos, el cuerpo, las digitaciones, la técnica, hacer las cosas tal y como están en la partitura. Y no demerito eso, es bueno aprender de todo eso. Pero acercarse a una partitura desde un enfoque de percepción es algo novedoso para mí y me ha permitido tener otras perspectivas en cuanto al análisis de las mismas. Y parte de esas ideas y reflexiones planeo echar mano para mi trabajo de titulación. Por otro lado, hacer consciente el hecho de una percepción transformada a sonido fue como quitarme la venda en mi quehacer como improvisadora, porque improvisar para cine silente lleva implícito traducir lo que ves en la pantalla a un sonido. Tal vez lo hacía intuitivamente, pero pensarlo en términos de energía me hizo entenderlo
de una manera diferente. A su vez, el proceso de crear me hizo entender que transformar una fantasía a sonido no es como transformar lo que ves en la pantalla a sonido, porque si volvemos al principio de percepción, es mucho más rico. En una fantasía puedes tener una idea de una espacialidad, de alguna sensación o de algún recuerdo. Todo eso pensado en términos de energía me brinda más parámetros para la transformación de una fantasía, cosas que una cuarta pared en la improvisación para cine silente no son posibles de la misma manera. Por último, me gustaría mencionar el hecho de creer en lo que creas. Antes me parecía que ir por delante con un estandarte de un yo en la creación me parecía egoísta o presumido. Ahora comprendo que no tiene nada de eso. Al contrario, creer en uno mismo, en las percepciones propias y la imaginación propia es fundamental para la creación o una propuesta creativa. Esto es solo un poco de lo que he pensado, de lo que he aprendido aquí y estoy muy agradecida por ello. También con todos los miembros de la Cremus. Aprendo de todos. Muy bien, Regina, gracias. Ahora sí, Diego. A ver. Espera, el micrófono. Digo, el video. Tú escribiste un sendo texto. Sí, me inspiré. Ya. Me gustaría empezar esta reflexión crítica sobre el seminario Lacremus haciendo notar la manera tan distinta en que se ha desarrollado en este año debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus. He tenido la oportunidad de asistir al seminario durante varios años y me gustaría comentar algunas cosas respecto a este nuevo formato a distancia. En términos generales, me parece que este nuevo formato trajo cosas muy favorables. Una de ellas fue el poder reunirnos y entablar un diálogo con gente que está en otros países. El hecho de que el seminario sea multinivel y ahora, gracias a las videoconferencias internacional, me parece muy enriquecedor. También me gustaría hacer notar que en años pasados no se había presentado la oportunidad de que este formato multinivel fuese tan acentuado y diverso. No sé si fue por estas circunstancias inéditas o si fue por una afortunada coincidencia, pero resultó muy próspero. Es la primera vez, por lo menos durante el tiempo que yo he podido asistir al seminario, en que podemos coincidir en un mismo ciberespacio, personas que acaban de entrar al ciclo propedéutico, licenciatura, maestría y doctorado, incluso personas que son oyentes y o que no están directamente involucradas en la creación, lo cual enriquece mucho la discusión. Me parece que un aspecto que se extraña respecto a años pasados y que podría ser aprovechado sin problemas en este formato es el de invitar a artistas y creadores de otras disciplinas. Por otro lado, el apagado de micrófonos y cámaras y la bidimensionalidad que suponen las videoconferencias tienen sus ventajas y desventajas. Cuando se exponen sonidos por algún participante, el hecho de que los involucrados en la sesión las presencien en su propio espacio y que a su vez cada uno pueda habilitar o deshabilitar su micrófono, nos presenta la oportunidad de poder imitar y o ensayar estos sonidos individualmente, sin interrumpir el diálogo entre las personas que están interviniendo. Sin embargo, los problemas de conexión, así como los algoritmos de supresión de ruido, hacen que las sesiones se entorpezcan. Sobre todo, se pierde la sutileza de muchos sonidos, incluso algunos no son percibidos en lo absoluto, lo cual, sin lugar a duda, es muy frustrante para aquel que quiere hacerse entender y para los demás. Asimismo, me parece que apagar las cámaras presenta una gran ventaja. Sí, es cierto que para algunos puede ser un incentivo para distraerse y no estar escuchando la sesión con completa atención, pero personalmente me he encontrado mucho más atento e inmerso en las sesiones, sobre todo en aquellas en donde se trata de entender el imaginario del otro. Cierro los ojos y escucho atentamente lo que se está exponiendo y me es muchísimo más fácil acceder y representarme aquello. También me gustaría comentar la desventaja que supone la bidimensionalidad del formato. Debido a lo complejo que es exponer, comunicar y verbalizar el imaginario, las ideas y las evoluciones sonoras con palabras, he notado en años pasados que el hacer alusión a otros sentidos, ilustrar por medio del movimiento corporal o con el movimiento de las manos, dibujar, situar a los participantes dentro de un espacio y dirigirlos inmediatamente, son algunos recursos muy eficientes para aclarar a los demás aquello que se imagina y, si es el caso, lo que se requiere de alguien al interpretar. Sin embargo, en un formato de 2 dimensiones, estos recursos se ven limitados o en el peor de los casos es imposible realizarlos. En
esta misma desventaja nos empuja a tratar de encontrar las palabras exactas y hacer un mayor esfuerzo para que las ideas queden claras solamente por medio del lenguaje. En cuanto a la proposición académica del seminario, dista bastante de una clase de composición habitual. Aquí se empieza por el individuo, por aquello que el alumno imagina y desea realizar. Me es inevitable señalar la semejanza que esto guarda con el sistema Montessori. En mi caso, tuve el privilegio de poder cursar toda la primaria en este tipo de pedagogía, principalmente porque mi madre es guía Montessori y gracias a ello tuve la oportunidad de estudiar en este sistema que desafortunadamente tiende a ser muy costoso en términos económicos y al que de otra manera me hubiera sido imposible acceder. En este sistema, a los alumnos se les da bastante más autonomía y libertad comparado con los sistemas educativos habituales, porque se les considera lo suficientemente inteligentes y responsables, incluso a esa corta edad, como para poder decidir por ellos mismos. Esta libertad y autonomía no quiere decir que los alumnos deambulen por ahí sin hacer nada, sino que se les da libertad para escoger los temas que quieren aprender y o repasar. Los profesores no son estas figuras autoritarias que imponen cómo y qué se debe hacer y a los que no se les puede cuestionar. Precisamente por ello se les nombra como guías y no como profesores o maestros. El guía hace uso de materiales especialmente diseñados para entender un tema desde varias perspectivas y despertar el aprendizaje no solamente en abstracto, sino que incitan a activar los distintos sentidos que poseemos, lo cual deriva en que el alumno verdaderamente aprehende el conocimiento porque se involucra directa y activamente con él. A su vez, esta aproximación al conocimiento es vista por los alumnos como un juego, se emocionan y terminan genuinamente disfrutando al estudiar. Este disfrute por el estudio contrasta bastante con el desapego, incomodidad y rechazo que tienen los alumnos que estudian en otros sistemas. Yo no entendía esto hasta que entré a la secundaria y tuve que lidiar con ello. La Cremus tiene semejanza con Montessori precisamente por valerse de los demás sentidos para entender un problema o una idea o aquello que se imagina. Además, es la imaginación del propio alumno la que despierta su necesidad de crear y por ello es él el responsable de su propia imaginación. Para ello es necesario darle completa libertad y autonomía. A cambio, se le ofrece una guía que es dirigida principalmente por el doctor Julio Estrada, pero en el que también colaboran los demás participantes y en donde se someten a discusión y a prueba las ideas que los participantes van generando en sus proyectos individuales. También quisiera señalar la ralentización del proceso creativo. En palabras del neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik, actualmente los occidentales vivimos en la cultura del sprint, haciendo el contraste entre Estados Unidos y el sur de Europa en contraposición al norte de Europa, en donde curiosamente parecen tener sistemas educativos muy similares o basados en el Montessori. Pareciera ser que en Occidente tenemos esta necesidad inconsciente o consciente de tener resultados rápidos en aquello que queremos realizar y o materializar, y esta prisa, en cuanto a la creación y al arte respecta, nos lleva muchas veces a pervertir nuestras propias ideas, porque en vez de tomarnos el tiempo de comprenderlas en su totalidad, terminamos idealizando las soluciones rápidas a las que llegamos y en consecuencia terminamos engañándonos a nosotros mismos. En los años que he podido asistir a la Cremus, he notado esta insistencia por ralentizar el proceso creativo de los involucrados en el seminario y me parece un gran acierto. Es difícil sobrellevarlo porque nuestra sociedad y por lo tanto el sistema educativo en el que estamos inmersos nos están exigiendo constantemente resultados y obras, como si más fuese mejor. Sin embargo, esta ralentización hace que podamos entender mejor los problemas a los que nos enfrentamos y que gracias a esto podamos llegar a las soluciones que son más adecuadas para que aquello que imaginamos sea materializado de la mejor manera y por lo tanto pueda ser percibido más nítidamente por los demás. Finalmente me gustaría resaltar y agradecer la generosidad y el cuidado que se tienen en el seminario por aquellas personas que no están formalmente inscritas, porque se les trata exactamente igual y se les dan las mismas oportunidades que a alguien que sí lo está. Listo. No sé si fue Regina quien habló de sonido. ¿Sí, Regina? Sí, Exacto. fui yo. Bien. Sí, quería hacer una aclaración ahí. No es solo sonido, generalmente decimos sonido, pero hay muchos más componentes. Es como decir tiempo en física, ¿no? O decir espacio nada más en física. Están unidos, tiempo, espacio. Y del mismo modo están unidos sonido y ritmo, o ritmo-sonido, si hablamos de la aceleración de las frecuencias. También podemos hablar de ritmo, sonido y espacio. Son tres componentes básicos, lo que nos lleva a la idea de Diego
sobre la bidimensionalidad. Eh, Cuando dices, Diego, bidimensionalidad, ¿te refieres a qué? ¿A los espacios del sonido y de la imagen? No, al formato que hemos tenido en este año. O sea, las videoconferencias, me refería a eso, ¿no? Los problemas que presenta ver dos dimensiones, es ver y escuchar dos dimensiones nada más. Bueno, yo creo que se escucha una tercera dimensión, que es el espacio. Si alguien se mueve, incluso ahora que yo estoy hablando en el ambiente en el que estoy y habrá muchos sonidos alrededor mío, quizá pájaros o una fuente por ahí, quizá, o un tráiler, ¿no? Y en cada uno de los casos están presentes todos estos. O sea, quiero decir que no solamente es lo visual, lo rítmico sonoro, sino también lo espacial. Ya no es tan bidimensional como suponemos, diría yo. Claro, pero a lo que me refería era un poco que el formato, por ejemplo, que cuando alguien puede realizar alguna una elaboración del sonido, uno ya no puede percibir, por ejemplo, que el sonido está atrás, desafortunadamente, por este formato. O sea, puede uno percibir que está más lejos por la profundidad y porque hay más sonido del cuarto, pero ya no puede ubicarlo atrás, adelante. Tú insistes en la idea de sonido. Yo diría, en vez de, podemos aplicar una noción distinta. Si no quieren utilizar ritmo-sonido, que es el equivalente a tiempo-espacio, podemos hablar de materia musical o materia musicable, si todavía no lo es, todavía no alcanza esa condición de arte, ¿no? Entiendo esa parte de que falta el movimiento corporal, aunque podríamos plantear ese problema. Quizá a ti te interesa porque en tu proyecto existen los desplazamientos eh, de la materia musical dentro de un espacio en dos dimensiones, ahí sí, ¿no? Sí, sí, por eso y también porque y por algunas fantasías expuestas por los compañeros, creo que vienen implícitas ahí y también el espacio, pero es poco viable con este formato. Sí, eso es un impedimento. Sin embargo, hay aspectos muy interesantes. El hecho de cancelar micrófono e imagen y escuchar solamente la voz, por ejemplo. Es decir, trabajar con este nuevo medio, no de acuerdo a lo que el propio medio puede hacer de inmediato, que es lo que todo el mundo diría, bueno, este es un medio audiovisual, sino algo más, es decir, convertirlo en un medio solamente auditivo o un medio solo visual. Podemos hacer, por ejemplo, ejercicios rítmicos solamente con la vista. O sea, no necesitamos hacer ningún sonido. O sea, la parte rítmica estaría asegurada por los movimientos corporales, etcétera. Hacer así, en fin, gestos. No nos impediría eso. Podríamos ser un poco más creativos en ese acceso, ¿no? Cuando dices también, por otra parte, de que este método tiene mucho que ver con Montessori, yo quiero confesar aquí que fui el peor alumno de la Montessori, porque cuando entré, según la Montessori, claro, tenía yo 2 años, mi madre nos puso a mi hermano y a mí, él tenía 3 y yo 2, y dijo, bueno, pues una vez que vaya el más pequeño, ¿no? Y la maestra de preprimaria me impedía escribir con la mano izquierda. Y fue ahí cuando un tío mío me enseñó todas las palabrotas necesarias para defender mi condición de zurdo. Y, en fin, pero en aquella época decir Montessori era llevar nada más el nombre de, pero debo decir que yo ya llevaba lo Montessori por cuenta propia, ¿eh? O sea, eso es muy posible que lo trajera de casa, ¿no? Sin que en mi familia hubiera niños Montessori, ni una madre ni padre Montessori, ¿no? En fin. Otra cosa, mencionas, Diego, algo fantástico que es a Boris Cyrulnik. Acabo de ver en un programa hace 15 días, un programa de la televisión francesa, ah, su participación. Qué distinta persona, qué distinto modo de pensar. Es neurólogo y antropólogo al mismo tiempo, es etólogo.
es fascinante cómo puede pensar un científico que al mismo tiempo eh, relaciona la actividad mental con la actividad social. Les recomiendo aproximarse. A mí me fascinó, lo desconocía totalmente y ahí tienen la dirección en Wikipedia para consultar sobre él. Hay textos de él en español, Resiliencia creo que es uno de ellos. No, no los tengo yo todavía, pero como lo voy descubriendo, eh, quiero, quiero confesar también aquí mi fascinación por el personaje, que es un hombre que tendrá 80 y tantos años, ¿no? 83 por ahí, y es de una lucidez muy llamativa, ¿no? Bien, la otra parte, lo que ya decía yo arriba, podemos hablar de ritmo, sonido, espacio. Es mucho más propio y eso lo podemos llamar materia de música. Que se use o no el espacio, es decir, que propositivamente alguien no utilice el espacio, no quiere decir que el espacio no esté, estará quieto. Eh, que alguien utilice continuos sonoros en donde no se manifieste una articulación rítmica, habrá lo mismo. O sea, no necesariamente dejará de haber un ritmo en la medida en la que el momento en que comienza y en el momento en que termina será una duración. Y en ese sentido estaríamos hablando de una macroforma, que es un macrorritmo. Bien. ¿Mandas una dirección aquí, Diego? ¿De quién? Es una conferencia de Boris Cyrulnik justo sobre resiliencia que me pareció fantástica. Si Ya, tienen chance de verla, es formidable la manera, justo lo que comentas, ¿no? ya. Está traducido, o sea, tiene subtítulos. Si mal no recuerdo, está doblada al español. Muy bien. No, es brillante, realmente una, una adquisición para mí, al menos, el haber conocido a este pensador a través de un programa de televisión que se presentan eh, libros, son autores de libros. El programa se llama La Gran Librería y es los domingos, comienza a las 12:30 y termina a las 2 o algo así de la madrugada, pero no me lo pierdo. Digo, son distintos escritores, pero este fue el programa quizá que más me llamó la atención por observar a una persona tan extraordinariamente distinta de todos los pensadores franceses que yo conocía, que son por lo general muy adictos a la filosofar y hacer de la filosofía un juego, cuando este hombre no estaba hablando de aspectos fundamentales del modo en el que se piensa y de cómo la sociedad, el- la etología, el comportamiento social, afecta a los aspectos biológicos, mentales también. Bien, eh, Shanti, no sé si, no, mandaste algo también, Shanti, ¿verdad? Sí. Este, Este no, ya con este es no. perdón. Pues yo había hecho un texto, hace Este, poco cuando lo pediste, pero no sé si lo mandé, creo que no lo mandé. Si quieres lo leo. pues, si no hay más remedio. No, bueno, a ver. Dijo, hubo muchas cuestiones importantes para la creación que se han abordado ampliamente en la Cremus y que quisiera abordar. La primera es la importancia de la autenticidad como artista y, dicho de una manera más exacta, la honestidad. La música continuamente se enseña bajo la perspectiva de un engranaje llamado teoría, que si en algún momento puede ser beneficioso dependiendo de ciertos fines específicos, a la hora de querer mostrar una idea personal puede ser más una trampa que una ayuda. El proceso creativo es más un camino de autoconocimiento y autorreflexión que un aprendizaje de unas mismas reglas que tienen que encajar de manera forzada para todos. Por lo que los métodos que se necesiten para alguna obra en específico tienen que ser creados por el mismo compositor de acuerdo a sus necesidades y a sus propios procesos cognitivos. Un segundo aprendizaje importante que he tenido en estos meses que he estado en la Cremus es que en específico la creación musical requiere el desarrollo, en primer lugar, del oído interno, de la visualización del imaginario y más específicamente hablando de la creación en el imaginario. El darse el tiempo a desarrollar las habilidades de representación es de suma importancia, pero para llegar a ello es necesario desarrollar y aclarar lo más posible la imagen sonora o visual que se quiere representar.
por lo que una de las conclusiones más interesantes es la importancia de trabajar y desarrollar nuestras habilidades imaginativas, tomarnos el tiempo para imaginar como parte de la educación básica del creador musical y en general de cualquier creador. Las sesiones de ensoñación que hemos trabajado en años anteriores es uno de los ejercicios más importantes que he tenido la suerte de presenciar y para llegar al objetivo de desarrollar la imaginación. Esto nos permite el poder tener conciencia del tipo de sensaciones que generamos y que normalmente damos por sentadas. Las sensaciones que nos genera la mente de acuerdo a nuestros sentidos, el tocar, el oler, el ver, el escuchar, etc. El poder tener una experiencia lúcida de la imaginación nos permite delimitar y describir con mayor precisión lo que experimentamos y poderlo trasladar a una obra. La claridad del proceso y de nuestros procesos es una de las enseñanzas más importantes si no queremos perder nuestra propia voz en el camino. Y ya estoy. Muy bien. Cuando estás hablando de la visualización del imaginario, no es solamente visual. El imaginario puede ser puramente sonoro, o puede ser un imaginario olfativo, táctil, gustativo. Ahí lo pongo en los mensajes. Sí, me faltó como aclarar eso, ¿no? Ujú. Sí. Bien. Muy bien, Shanti, muchas gracias. Gracias a ti. Nada, nada. Falta. Leonardo, ¿tendrías tú algo que decir? Me gustaría escuchar a los sabios del grupo, Leonardo, Eduardo Aguilar e Itziar. Hombre, tanto como sabio, Julio. Bueno, ¿O me estás diciendo viejo? esa palabra aquí no se usa. A ver, creo que está fallando mi cámara un poco. Ya, Dame un momento. no seas tímido, no seas tímido. Ahí está, ¿no? Ya. Ah, es que no estabas peinado, por eso no. No estaba peinado, Eso sí, parece- tenía que echar el... Exacto. Pues, bueno, la verdad es que no había yo preparado nada, no escribí nada al respecto, fuera de lo que nos pedían ahora en la hoja de registro para este semestre de la Cremus. No la tengo a la mano, pero lo que mencionaba, y pues lo que puedo reiterar ahora, es que a mí me parece la Cremus un muy nutritivo y diverso espacio para la, digamos, fertilización cruzada de ideas. El hecho de que sea multinivel es contrario de lo que podría pensarse, digamos, para alguien que está estudiando un doctorado, es muy refrescante y es afirmante, en mi caso, de la, el tipo de búsqueda hacia el que yo me oriento como creador y aviva cuestionamientos que en mis contactos con la academia, digamos, más convencional, se habían visto frustrados, ¿no? O casi frustrados, porque no lo lograron. Precisamente ahí ejerciendo la resiliencia, un poco hablando de Cirúrgica. En resumen, para no extenderme, creo que es un espacio muy nutritivo a nivel de enriquecimiento creativo e intelectual. Y creo que pues yo no solamente he experimentado el Lacremus en este formato, en esta época, ya había estado hace varios años, te lo había contado cuando nos llevaba Mariana en la licenciatura, estuvimos todo un semestre yendo con ella y luego otro semestre haciendo visitas más espaciadas. Y para mí funcionan, te diría, como cosas muy diferentes. O sea, mi recuerdo de aquello, si bien los temas eran similares, mi experiencia de esto es francamente distinta de aquello, evidentemente por un buen número de razones. Una de ellas es que ha evolucionado el propio Lacremus, además de pues yo mismo, ¿no? No soy la misma persona, mi experiencia vital, mi formación académica es diferente. Y aunque creo que algo de lo que decía Diego resuena mucho conmigo, de el efecto que tiene la reducción del ruido acústico y visual en la capacidad o en mi capacidad de involucramiento, ¿no? Donde, si bien es cierto que se pierde
la interacción in situ, y tú mencionabas hace un momento que falta movimiento físico, ¿no? La capacidad de interactuar y coexistir. Sí es mi experiencia que al estar todas las cámaras apagadas y estar el foco puesto solo en quien está hablando, puedo conectar con mucha más nitidez con su gestualidad, su modulación vocal, además de lo que están diciendo. De manera que sí me resulta un formato conducente a mayor involucramiento, ¿no? Donde yo mismo me veo menos presa de mis propias distracciones. Si estuviera en un salón, pues hay hábitos y hay cosas donde se genera más dispersión. Eso es la parte, digamos, técnica de cómo se entrega, ¿no? el seminario. En cuanto a la naturaleza del seminario, me parece un espacio valiosísimo, precisamente por este intercambio y por la, ¿cómo es la palabra? Una honestidad que no da concesiones, ¿no? Es, digamos, al mismo tiempo se ejerce y se invita, donde por ahí me parece que era Regina la que mencionaba los clichés de la formación o estas como calcificación de la academia, ¿no? Y de la estructura, y es replicar modelos que tiene por un lado, la idea de poder evaluar algo, ¿no? Pero está estableciendo un juicio de valor a priori. Hay una forma de hacer las cosas y en la medida en la que uno se acerque a eso, estará bien hecho y en la que uno se aleje, estará mal hecho. Por lo tanto, vale más o menos según donde se coloque, ¿no? Y yo encuentro que en este espacio no hay ese juicio de valor a priori, sino una medida, lo que se busca es establecer un barómetro de coherencia entre lo propuesto y el que propone. Y cómo se está desarrollando esa propuesta, sea una exploración sonora, cantada de un imaginario, de una exploración gráfica, etc. Y esto sería lo que tengo que decir. Muchas gracias, Leonardo. Muy bien, muy refrescante también escucharte sin haber escrito nada. Eh, me, me inquietaba, siempre me inquietan cosas de la Cremus, porque es digamos, es un grupo piloto desde el punto de vista educativo. Y el hecho de que sea multinivel, para mí es convincente, porque, en primer lugar, los chicos que llegan, y chicas que llegan de propedéutico, y aquellos que están en licenciatura, en maestría y doctorado, no han tenido este tipo de experiencia, ¿no? En particular los de propedéutico, que me parece una materia humana perfectamente sana para, para recurrir a su frescura, a su proceso de descubrir algo que no estaba contemplado, ¿no? Es decir, por ejemplo, van a entrar a estudiar música y resulta que la Cremus, sí, hay música, pero no es esa la que correspondería con lo que ellos suponían, ¿no? Y ha sido un proceso de confrontación muy importante para todos aquellos que vienen del propedéutico. Y al mismo tiempo el hecho de ver que hay personas que están doctorándose, que están haciendo maestría o que ya tienen la licenciatura hecha, como sería el caso de Diego, que está en ese proceso, lleva como 20 años en ese proceso, ¿no, Diego? Más o menos, y la pandemia no ayudó. Pero es una pandemia vieja, esa ya de hace mucho más tiempo, ¿no? Desde que te conozco creo que estás todavía en ese proceso. Y, para mí no es tan importante, esto sí es claro, el que el alumno o la alumna se titulen. No, lo importante para mí es que adquieran una conciencia. Esto es fundamental. Pueden venir oyentes, hoy tenemos a Carlos Gutiérrez de Bolivia, bienvenido. Eh, eh, puede haber oyentes también, por ejemplo, Shanti pues, viene de oyentes desde el conservatorio, no está inscrita en esta facultad y me parece muy bien que haya, la universidad es justamente eso, es uno de los pocos espacios de libre acceso en esta sociedad, en México en particular. Y debo decir que este libre acceso no se tendría, por ejemplo,
en una universidad o un departamento de música en el extranjero. Es muy probable que en Latinoamérica sí exista, pero no es, digamos, no es la norma. Para mí es parte de la norma. Debo decir que en algunos años he tenido más oyentes que inscritos. Y no tengo empacho ni en decirlo ni en que eso ocurra. Me parece que hay algo sano en todo ello, es decir, permitir que se manifieste el, aquel o aquellos que tienen necesidad del conocimiento. Se manifieste tal cual viene. Es decir, quien viene eh, está buscando algo que quizá no encuentra en otros rumbos, en otros ámbitos. La otra parte es cómo ve alguien que está cursando doctorado, maestría o licenciatura a jóvenes que están apenas en el propedéutico. Uno de los temores que yo no oculto es que quienes están en grados superiores tengan la idea de que se les está jalando a párvulos, ¿no? Se está jalando al nivel más básico. Y sí, ¿por qué? Porque la temática que aquí se aborda es nueva, no es, digamos, la temática propia de los cursos de composición, ni mucho menos, y tampoco de musicología, porque en buena parte lo que aquí se estudia es musicología del proceso creativo, no solamente el proceso creativo, o sea, no solamente es crear, sino es la musicología sobre ese proceso. Lo cual quiere decir que quienes están entrando, eh, el hecho de que yo les haya pedido con mayor interés sus observaciones sobre la Cremus que la entrega de una obra como resultado de un semestre, está asociado a mi idea de la necesidad de formar a futuros creadores investigadores. ¿Por qué? Porque es la manera en la que van a ir adquiriendo autonomía. No hay forma mejor que el implicar a los estudiantes en este proceso de autoaprendizaje, de aplicarse a sí mismos todas las cuestiones, todas las interrogantes, porque es a partir de ahí que, eh, que podrán entrar en contacto, en primer lugar, consigo mismos, con su imaginario, con sus capacidades racionales también y organizativas, y también con un juicio propio de lo que estabas diciendo tú sobre el juicio en torno a la idea, un juicio propio sobre lo que están haciendo ellos o todos los demás. Esto es parte, digamos, fundamental de este proceso. El hecho de que ustedes, quienes están en doctorado, maestría, licenciatura, puedan exponer lo que están estudiando en este momento y que lo tengan que exponer a nivel de los jóvenes que están en propedéutico. Sé que es una exigencia adicional a la de concurrir a este seminario cada jueves, ¿no? Y agradezco particularmente a todos los que están en doctorado y en maestría que vengan. Lo agradezco porque es una señal de humildad también respecto de sí mismos en relación con lo que se puede adquirir aquí en este seminario. Una de esas observaciones será también de interés pedagógico. Ustedes saben que nosotros, los músicos y los artistas, se nos llama maestro aunque tengamos postdoctorado. Es una costumbre, ¿no? Se nos dice maestros en sentido artesanal, alguien que conoce su artesanado. Y sí somos maestros, pero actualmente nuestras universidades en todo el mundo están cambiando. Están cambiando la óptica que antes tenían de formar exclusivamente a partir de técnicas, de adiestramientos, de métodos. Y están cambiando para investigar el proceso de creación. Si ustedes observan hoy la universidad, eh, es totalmente distinta de la universidad de hace 60 años, cuando yo, por ejemplo, entré a esta escuela de música y me salí al año. Inmediatamente salí corriendo de ahí, porque era un medio pues muy, muy conservador, que no me convencía para nada. Y no solamente conservador, sino era un medio en el que la obligación estaba por encima de la razón.
no es la forma de enseñar arte. La forma de enseñar arte está basada en la libertad, en la autoobservación y en la observación de quien está estudiando cuidadosamente, observado, observada por aquel que tiene la función de enseñar. Eh, Cuando ustedes, tanto tú, Leonardo, como Mauricio Mesa, como Eduardo Aguilar, eh, han participado explicando lo que están haciendo, efectivamente ha sido un esfuerzo adicional a ofrecer su propia explicación, el dirigirse a gente que no tiene todavía esa formación. Eso permite un diálogo y también un monólogo para cada uno de los que está exponiendo, porque observa las reacciones que han tenido los demás, qué tanto se entiende la idea, qué tan necesaria, qué tan útil les parece, y a partir de ahí se genera una dinámica en la comunicación y en la propia comprensión del proceso que uno está viviendo. O sea que yo generalmente creo que no es muy bien visto un proyecto multinivel, digamos, a nivel de la burocracia académica, pero esta no es una burocracia, este es un grupo piloto, fue creado en 1990, perdón, 1990 sí, 90, 88 por ahí, como un grupo piloto en los proyectos PAPIME, proyectos eh, para iniciación en métodos nuevos de educación. Y teníamos muchas materias, como estudiar informática, por ejemplo, eh, estudiar construcción de instrumentos, improvisación, había profesores también estudios de acústica. Yo abrí las puertas a muchos profesores que venían a extender el conocimiento. Y esos profesores hoy son parte de la academia, digamos, del claustro de profesores del posgrado. El profesor de acústica, Felipe, ¿cómo se llama? Eh, bueno, Felipe, ya vendrá el nombre. ¿Es Orduña? Orduña, exactamente, sí, sí, exacto. Felipe Orduña es un brillante físico y acústico, y es muy interesante las discusiones que se pueden tener entre un músico eh, que coloca la creación al borde de la búsqueda, y un acústico que hace acústica musical, es decir, alguien que tiene que explicar su conocimiento a los músicos tradicionales. O sea, los acústicos, en una discusión que tuvimos Felipe Orduña y yo en una de las mesas sobre el posgrado en 2006, yo le decía que no me explicaba cómo los físicos no integraban al ritmo, no integraban la noción de cronoacústica, es decir, no solamente acústico, sino la inclusión del ritmo como parte de la materia tiempo-espacio. Y le pareció admisible, pero lo que me decía es que sí, en efecto, tienen que adecuar sus terminologías para poder comunicarse con los músicos, lo cual es todavía cuestionable. Para un físico, el ritmo no forma parte de la materia de la música. No necesariamente. Es más, creen que el ritmo es uno de los componentes del sonido, cuando no lo es. Los dos están integrados estrechamente, como dos elementos que comparten frecuencia de altura, frecuencia de duración, amplitud, la intensidad, el ataque y color. Es decir, el timbre, el llamado timbre, de manera más modesta llamándole color, o en el ritmo, el equivalente a las microvibraciones que pueden, por ejemplo, integrarse en la tradición mediante el vibrato. Todos estos elementos no tienen, digamos, cabida en la discusión acústica. De tal manera que es importante considerar que estamos en un borde, digamos, de búsqueda que es fundamental entender para poder mejor traducir su propia imaginación. ¿Por qué insisto yo en la importancia de la teoría desde un punto de vista científico y no metodológico
y no de sistemas en música, porque los sistemas estorban a la comprensión de la naturaleza misma del proceso de crear música. La música es algo más de lo que dicen los métodos y lo que dicen las academias y de lo que se dice en las escuelas, facultades, conservatorios y centros de música. La música es algo mucho más extenso y eso es lo que yo pretendo digamos, plantear y compartir y cuestionar al mismo tiempo. De tal modo que seré siempre insistente en esta idea de que la música es un universo mucho más amplio que el que se nos ha permitido pensar a través de la educación y que en la medida en que lo ampliemos podemos usarlo o no, eso es otro asunto, pero digamos, es una necesidad académica que las artes dentro de las universidades se enseñan a partir de la racionalidad, del análisis, de la búsqueda, de la confrontación, de la imaginación, de la percepción, de la sensibilidad, de la creatividad, y no a partir de métodos diseñados para obtener resultados muy cuestionables en la medida en la que son resultados que contemplan a la música desde el pasado, métodos que no dejan abierta la puerta al presente de la música y mucho menos, sin duda, al futuro, porque el futuro ya está aquí. Si estamos en el futuro permanentemente, cada vez que avanza el tiempo, estamos en el futuro. Nosotros estamos en ese presente observando al futuro, no en un presente ligado a un pasado, y mucho menos un pasado estético que pueda dominar en nuestras creaciones. Sin duda es importante el pasado, sin duda la estética del pasado son fundamentales para nuestra propia estética, pero el proceso que tenemos que seguir es cuestionarnos acerca de hacia dónde voy, cómo creo aquello que voy a crear. Ese es el asunto. Bien, muchas gracias Leonardo de nuevo. ¿Quién? ¿Alguien iba a participar? Jimena Barrios. ¿Podría poner su cámara y micrófono, Jimena? Hola. ¿Qué tal? Buenas, bienvenida. ¿De dónde eres? De la Facultad de Música de Propedéutico. Muy bien. ¿En qué año de propedéutico? Segundo semestre. De acuerdo, muy bien. ¿Y estuviste en el primer semestre con quién? Con Leonardo Coral, Ajá, ok. el maestro Leonardo Coral. Entonces, pues este semestre, pues aquí estoy. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué te interesó? Bueno, ¿qué quieres ver? ¿Cómo está la cosa por aquí? Pues realmente vengo como sin ninguna referencia de qué es esto, sino que pues realmente fue el horario que más empató y dije, bueno, pues veamos, ¿no? Pero pues al final de cuentas por algo estoy aquí, entonces espero aprender cosas que no había aprendido antes. Ya, ya. Fue el caso de la mayoría de los chicas de propedéutico del semestre pasado, que no había cupo en el propedéutico que les correspondía, con los maestros que les correspondía, entonces no tuvieron otra opción que inscribirse aquí. Y algunos se quedaron, un buen número de ellos, lo cual me da gusto porque hace tiempo que no tenía yo digamos, esa presencia fresca de la gente que quiere aprender por primera vez música, que quiere enterarse de todo lo que es. Ahora tú ya tuviste una experiencia con la clase del maestro Leonardo Coral y el contraste con estas horas va a ser bastante fuerte. Pero sin duda es un contraste útil y también necesario para evaluar qué es lo que quieres aprender. Puedes, igual se lo he dicho a todos, pueden combinar su formación siguiendo la tradición con la formación que aquí se da, que es una formación muy abierta y sobre todo abierta también a la investigación de sí mismos. ¿Okay? Bien. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Está Eduardo Aguilar. Hola, hola, ¿me escuchas?
Sí, ya no se te ve, ¿verdad? Eres un fantasma oaxaqueño tú. Ya, sí. Bueno, mm, mi opinión sobre la Cremus es muy diversa. O sea, he pasado varios años en la clase y creo que en general, pues lo que puedo notar en retrospectiva desde aquí es que, bueno, la diferencia de esta nueva modalidad es que los años anteriores pasaba exponiendo prácticamente en todas las clases, ¿no? Y ahora en esta modalidad virtual se ha vuelto totalmente lo opuesto, lo cual no es necesariamente malo para mí, ¿no? Al contrario. Pero lo que me he dado cuenta en esta nueva etapa es sobre el estar como observador me ha permitido notar ciertas cosas que por estar participando de manera activa no había notado, ¿no? Y, bueno, me he dado cuenta que desde siempre en el Acremus, no recientemente, he estado en una condición de abandono, incluso cuando exponía mis ideas y problemáticas, ¿no? Que me enfrentaba con alguna obra o plantear alguna problemática. Y eso es bueno porque uno tiene que, o sea, en esta situación que no sé si es el objetivo o no es el objetivo, pero se da de esta manera, uno tiene que encontrar la solución, la expone o expone el problema, pero no se entrega una solución, no es, muy bien, em, Julio, muy bien, a ver cómo, ahí nos platicas cómo lo resuelves la próxima clase, ¿no? Y era pensar y traer algo, y siempre, o por lo menos toda la época presencial, digamos, fue así para mí, y creo que esa manera de resolver de manera autónoma fue muy bueno para mí, o, o- o hacerlo como yo pudiera, en cuestión de estar en este sentido de abandono positivo, ¿no? No me refiero a que sea totalmente malo, tiene una parte buena y creo que es una condición necesaria. Y bueno, y luego eventualmente compartir la solución, y creo eh, que eso, ya sea que haya sido así como digo, o que se haya dado de manera natural, ha sido bueno. Mm, ¿Qué otra cosa? Bueno, eso decir, mientras que creo que ahora con eh, esta etapa nueva, mientras que antes estuve de manera totalmente expuesta, ahora considero que estar, o en mi caso, estar de manera totalmente cerrada, y un poco a consecuencias de las circunstancias, ¿no? De- si bien coincido con todos los compañeros en que es muy bueno el Zoom, las circunstancias, a veces de la velocidad del Internet, el hecho de tener acceso a una cámara o simplemente poder escuchar la clase completa no es la misma circunstancia para todos. Y creo que si bien es una desventaja, también se vuelve un aspecto positivo porque me pone de este lado en lo que yo digo de manera cerrada, y creo que también es bueno, digamos, culminar un proyecto así, o por lo menos el proyecto que estoy desarrollando ahora de manera así, me está trayendo nuevas perspectivas en cuanto más todavía, ¿no? A la solución autónoma. Y bueno, en general como experiencia para los compañeros y como anécdotas aquí con Julio, pues he transitado por muchas facetas de la Cremus, ¿no? Han sido unos recuerdos muy buenos de todo tipo, desde llegar yo la primera clase del C57, ¿no? Totalmente lleno de oyentes, y presentar una pieza ahí, eh, lo que me decía Julio, pasar del cero, la pieza el mismo día, ¿no? Ponerme cero la pieza, ponerme a trabajar una hora, pasar del 0 al 10, era muy emocionante para mí, eran muchos alicientes y bueno, la mudanza de salones, la vez que nos invitaron al Goethe y la vez que fui a escupir también ahí al Goethe, la pieza de flema, el semestre cuando corriste a todos y nos fuimos a estéticas, cosas que han sido en cierto aspecto de mucho privilegio para mí, pero también al mismo tiempo ha sido muy duro, ¿no? Eh, eh, y bueno, también la etapa de la migración al instituto, pasar ese semestre solos
y luego empezar a reintegrar otra vez compañeros, han sido cosas muy buenas y finalmente esta última etapa que creo que es una etapa muy favorable, o sea, en general para mí ha sido muy ilustrativo ver la clase desde, no llamarle desde fuera, pero verla como espectador, creo que en general cierra una etapa muy fuerte para mí y muy buena. Ya. Muy bien, Eduardo. Pongo ahí una nota. Creo que tú estás, bueno, estás desde el inicio del propedéutico, ¿verdad? Sí, O sea, Eduardo es el decano de la Cremus. Nunca había tenido yo un alumno que hubiera hecho íntegro el propedéutico, la licenciatura y ahora está en maestría. Para mí es un orgullo que haya alguien como Eduardo, eh, no solamente por su talento demostrado con obra y con pensamiento, sino también porque es un emblema para mí de la Cremus. ¿Desde 2012 estás, Eduardo? sí, me parece 2011. Yo realmente entré el segundo semestre, o sea, el primer semestre entré con el maestro Leonardo Coral. Ajá. Y bueno, yo, o sea, desde antes de entrar a la escuela traía piezas de arrastrar cosas, de arrastrar sillas, y esas cosas llevé a mis clases de composición, ¿no? Y de repente fue como los mismos compañeros, el mismo maestro, es como, creo que deberías ir al salón de al lado, como que aquí no está. Y, El y psiquiátrico. pero en general, o sea, o sea, en general la facultad de música me encantó, o sea, me encantó tener contacto con todos los maestros, ¿no? O sea, estuve en las clases de Salvador Rodríguez, de Leonardo, de todos prácticamente de todos los maestros, pero sí, pues en el Acremus, o sea, digamos, me eché una paseada rápida en los primeros semestres y me quedé en el Acremus. Bueno, de hecho, tú has pasado a través de los cursos tradicionales, o sea, de la facultad, es decir, realmente has combinado, no sé, desde las tareas del maestro Leonardo Coral y algunos otros con los que estuviste, hasta las no tareas, sino proyectos de la Cremus, ¿no? Sí. O sea que eso es una... eh, a ver, alguien está... perdón. Para mí es muy buen referente el que alguien haya estado durante todo el tiempo de propedéutico. ¿Son 2 años o 3? Tres de profe son tres, cuatro de licenciatura. ¿Cómo? ¿3 de Tres de profe? profe, cuatro de licenciatura. Ok. Ah, entonces estás un poquito después del 12, o sea, estás más bien desde el 13 por ahí, más o menos, o 14. Pero en fin, es igual, es un buen periodo de tiempo de estar asociado a la Cremus y es muy interesante el ver tu caso también, porque, digamos, escribías casi una obra diaria o una obra por semana y ahora estás en un recogimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es importante también eso, esa reflexión. Eh, bueno, muy bien, gracias Eduardo, muchas gracias. Eh, Julián Sánchez, Hola, buenas. buenas. Pues yo estoy aquí, este es mi segundo semestre aquí en el laboratorio, estoy como oyente. Yo estoy en el sexto semestre de propedéutico en la Facultad de Música. Pretendo estudiar la segunda carrera en composición, mi primera carrera fue en instrumentista en guitarra. Y pues me ha gustado mucho este espacio. Creo que igual estoy como en la situación de Leonardo, que, que no había preparado nada en clase, pero sí puedo comentar un poquito sobre la descripción que te pide en el registro de la Cremus. Y a mí me pone muy contento estar aquí en este espacio. Yo siento que o sea, la educación en general dentro de la Facultad de Música eh, es, es muy conservadora en muchos aspectos. Y a mí me saca mucho de onda eso porque, pues, bueno, realmente pues, el hecho de que la facultad pertenezca a la universidad, pues para mí sí es una contradicción que no haya
visión universal de los diferentes perfiles que uno como alumno se puede desenvolver en el campo musical, ¿no? No solamente en las cuestiones de música académica como nosotros la conocemos, sino también, por ejemplo, una licenciatura en jazz, por ejemplo, o en música, o sea, la carrera de música para medios audiovisuales, por ejemplo. Y a mí sí me saca, bueno, yo siempre tuve ese conflicto de que, o sea, ¿por qué una universidad te ofrece un plan de estudios donde pues, solamente, pues, básicamente es un solo perfil de egreso, ¿no? Y el único perfil de egreso está subordinado por la idea de que tienes que cumplir ciertas reglas o ciertos puntos para que tú seas un músico funcional, por así decirlo, o bien visto por el gremio musical, no sé cómo decirlo. Sí. Y yo, bueno, no sé, siempre estuve como en conflicto con la universidad en ese aspecto. Y son pocos los maestros que te abrían otra posibilidad, ¿no? Entonces, creo que este espacio a mí se me hace valiosísimo, que pues que se conozca, que se dé difundir y que la gente entre. Yo lo disfruto mucho. Eh, Creo que desarrollar la parte interna y relacionarte de manera sentimental y personal con el sonido es algo que no se enseña en un sistema como eh, en la solmización de la música, ¿no? Y ni de la composición. Entonces, mm, yo siempre tuve esa inquietud de estar, de descubrir cómo la música se construye y cómo puedo aprender o descubrir cómo expresar una idea totalmente mía. Y aunque en mis primeros años de alumno de guitarra fui pues, pues ñoño, pues nunca me quedé con lo que me decían mis maestros. Y gran parte de las cosas que yo sé, las sé porque pues estuve investigando por otros lados, por mi cuenta. Yo creo que también una de las cosas que ha ayudado a esto es que la, la, las experiencias que tienes afuera de la escuela son las que nutren tu quehacer musical. Y lo digo porque, o sea, en una carrera de instrumentista, pues todo el tiempo los instrumentistas que se dedican a esto, o sea, están totalmente inmersos en su instrumento, ¿no? Y rara vez se dan la oportunidad de, o por lo menos así yo lo noté cuando estudiaba en la licenciatura de guitarra, pues de vivir otras experiencias, ¿no? O sea, ni siquiera eran como, tenían como curiosidades de, ay, se me fundió el foco. Mm, Una pregunta, Julián. ¿Estuviste en la licenciatura de guitarra y ahora estás en el propedéutico de composición? sí, ahorita estoy haciendo mi tesis de guitarra y ahorita estoy en el propio de composición porque no me dejaron entrar a la licenciatura por la materia de piano, que a mí se me hace algo, puta, sí se me hace realmente ridículo, Es una porque, o tontería, yo no estoy de acuerdo con eso, sí. Sí, sea, no debe ser un impedimento. y no solamente eso, ni siquiera me querían dejarme inscribir en la licenciatura bueno, en el propio de composición, porque me pedían el papel de propiedad de piano. Entonces, afortunadamente, un maestro de la facultad que se llama Jorge David, que es uno de los doctores que están en el área de informática, yo me llevo muy bien con Jorge y él me hizo favor de redactar una carta de que él me estaba vendiendo un piano y que cualquier cosa se las arreglaran con él. Y afortunadamente, pues él ahorita está en el consejo técnico de la escuela. Entonces, pues bueno, así lo solucioné. Si no, creo que no me hubieran dejado. Y pues así estoy ahorita en ese rollo. También otra vez que pues, siempre quise hacer música desde el inicio, mi propia música, y no sé, o sea, en la guitarra, en el ámbito de la guitarra, no hay ningún maestro en la facultad que te enseñe a dominar la guitarra para eso.
O sea, lo más cercano que yo pude tener a una experiencia de eso fue estar con los jazzistas, porque los jazzistas ven la guitarra de una manera diferente, o sea, la ven por patrones y por números. Y eso te permite crear, o sea, inmediatamente, o sea, una improvisación, pues estás haciendo música neta desde cero, ¿no? Porque, o más bien, música neta desde tiempo real, porque también la composición, pues yo la veo pues como el trabajo de un escultor, que te puedes tardar un mes, te puedes tardar un año, 3 años en hacer una obra, pero en el jazz no es así, o sea, es un minuto de música, es un minuto de música, y lo tienes que hacer ahí, y lo tienes que ejecutar. Entonces, bueno, no sé, siempre tuve esta hambre, ¿no? De dominar mi instrumento, y lo que a mí me ha funcionado en cuanto el código en la guitarra, que por cierto, la guitarra está dividida en trastes y eso te implica que ya tienes el código ahí totalmente, ¿no? O sea, el código de tus 12 notas cromáticas. Y no sé, yo también tengo aquí una guitarra que es mitad microtonal y mitad en código. Y yo la mandé a hacer y pues ahí tengo igual, estoy jugando con ese rollo. Y pues investigando, experimentando mucho por mi cuenta. Y pues nada, nos gusta estar aquí otra vez. Y pues así. Varias cosas. Uno, ¿por qué estás en propedéutico con Leonardo Coral si no estás de acuerdo con la formación Ah, tradicional? no estoy con Leonardo, estoy con Lucía Álvarez. Ah, ok. ¿Y? Bueno, aún así, me interesa mucho también el ámbito de la música y el cine. Ok. De hecho, por eso me quedé con Lucía. Una de mis aspiraciones igual es expresar el terror con música. Y creo que la escritura en código es muy limitada para eso. O sea, me funciona más un gráfico, ¿no? O cosas microtonales para hacer eso que, o sea, las 12 notas temperadas, aunque sean clusters, ¿no? Ya. Y pues estoy en eso, o sea, quiero también, o sea, todo lo que estoy aprendiendo aquí, lo que he hecho por mi cuenta igual, pues sí quiero aplicarlo para medios de producción masiva. Y una de esas cosas que me gustaría trabajar, pues sería o hacer música de videojuegos, de terror, o en música para cine. Ya. Mencionabas respecto de la guitarra y la creatividad o el proceso de creación. Ahí sería muy importante que contactaras con Leonardo Requejo, que está metido en los procesos de creación y de la guitarra. Aparte, es un virtuoso en la guitarra, reconocido, ¿no? Servidor. Sí, hola. ¿Enseñas en algún lugar, Leonardo? Sí, doy clase en el Centro Morelense de las Artes, Ajá. además de instrucción particular. Ahorita está baja, digamos, la carga de trabajo porque estoy en el doctorado. Ujú. Pero, pues sí, Julián, si tienes alguna cuestión o algo que quieras revisar, con mucho gusto nos ponemos en contacto y platicamos. Muchísimas gracias, Leonardo. Nada más Yo sí creo tengo que que sí. aclarar, dijiste hace un momento que los jazzistas son como más libres, o a eso parecías aludir, y que piensan la guitarra como con patrones y en números. Yo ahí te lo paso al costo de mi perspectiva. Los jazzistas creen que son más libres, pero no. Lo que pasa es que, digamos, están presos en una caja diferente, pero nada más, ¿no? Y esto de pensar la guitarra como números y patrones es muy cierto, pero no es conducente a un pensamiento musical, en mi opinión, más real ni más libre. Yo de entrada creo que esta distinción, esta separación entre música clásica y jazz es, perdón por el francés, por una estupidez. La música es música, punto. Hay distintos estilos, distintas reglas de estilo, distintos objetivos, distintas formas de llegar a esos objetivos, pero es un estrechamiento y un empobrecimiento del pensamiento musical creativo. De entrada establecer esa distinción entre ellos y nosotros, y esto no es aquello, ¿no?
otra vez, la música es música y todos los recursos están disponibles. Y mientras más asumidos estén la equivalencia de estos recursos, mayor es la libertad en el manejo que se puede dar de estos mismos. Yo tuve la fortuna de tener las dos formaciones. Yo estudié con un excelentísimo maestro de jazz, composición e improvisación, 3 años. Y después estudié la licenciatura en composición con Mariana Villanueva. Y mi formación como guitarrista la llevé con Robert Fripp, es el guitarrista de King Crimson, no sé si los conoce, una banda, digamos, de rock. Sí, bandaza. Y esto me lleva a mí a concluir, basado en mi experiencia personal, toda la música es una sola. No hay ninguna distinción, más allá del objetivo que se plantea el propio creador, de qué quieres decir, qué estás oyendo y qué tan honesto eres, qué tan honesto es uno mismo respecto a lo que uno está escuchando. Para mí esa es la única distinción que te daría, porque me sonaba como que estabas idealizando un poquito a los jazzistas y nomás te diría aguas, porque son a veces hasta más pragmáticos y más dogmáticos y más cerrados que los músicos clásicos, ¿no? A pesar de que la fama es distinta. Yo, uno de los espacios de mayor libertad y pluralidad que he encontrado, de hecho, es entre los compositores de música contemporánea. Hay esta libertad a plantear ¿y qué sí? Que abre avenidas de exploración posibles, en vez de debe ser tal, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué si, no sé, tocamos con el arco por debajo de las cuerdas del violín, por ejemplo? ¿O qué si el clarinete se para y empieza a caminar? ¿O qué si, etcétera, etcétera? Ya hay una fertilidad de pensamiento muy distinta, ¿no? Y llevado al instrumento específicamente, dices, bueno, tienes el código ahí en los trastes. Bueno, ¿y qué si haces algo respecto a esa limitante sin necesariamente modificar el instrumento, que es válido también, pero tocar con un slide? ¿O qué si encuentras alguna técnica que vaya en contra de ese código? ¿O cómo podrías utilizar, etcétera, etcétera? ¿Sí? Ese cuestionamiento, ¿y qué si, cómo puedo? ¿No? Ahí hay una inquietud diferente. Ese sería mi comentario nada más. Sí, pues muchas gracias. Bueno, yo igual comparto eso que tú dices, pero, o sea, digo, no es que también endiose acá a los jazzistas. O sea, a mí me gusta mucho la improvisación, que creo que es algo que se debería también de enseñar y que se ha perdido, ¿no? En general. Pero, sí, o sea, yo por ejemplo, yo estudié guitarra clásica desde los 10 años. Y toda mi formación siempre fue como así de guitarrista clásico. Nadie de mi familia es músico, nadie de mi familia se dedica a las artes. No tenía ningún conocido cercano que se dedicara a eso. Yo nada más estaba ahí solo contra el sistema, ¿no? Y cuando yo vi a los jazzistas, así, desde mi punto de vista, desde la educación que yo siempre tuve, sí era más libre. O sea, y yo creo, y todavía sí lo sigo diciendo, a pesar de que ya he tocado un buen rato jazz, estuve en free jazz, así. Sí digo, no, sí hay una gran diferencia entre el clásico y el jazzista, ¿no? Porque por lo menos el jazzista sí está, pues ahí, o sea, lo está haciendo, ¿no? O sea, pues de algún modo está creando más que el guitarrista clásico. Porque si tú le pides al guitarrista clásico que toque así super pro y que te digas, a ver, pues vamos a improvisar algo, pues no te lo hacen, ¿no? Inclusive, o sea, yo conozco maestros de renombre de la Facultad de Música, no voy a quemar a nadie, pero maestros así de renombre de guitarra clásica, que tú les dices como la armonía de un pasaje en específico, y ellos te dicen, sí, eso no importa, y no sé si es eso, lo que importa es que lo hagas bien. O sea, desde ahí el tipo de pensamiento del guitarrista como clásico, o sea, ni siquiera ya le dan como una importancia a las cuestiones armónicas, ¿no? Sino solamente ya es la pura reproducción técnica. Y por lo menos el jazzista tiene esa noción, ¿no? Yo desde mi punto de vista, desde un punto de vista muy personal, puedo compartir eso, ¿no? Y yo estoy también totalmente de acuerdo con eso que dices, de que pues, la música solamente es una. Yo igual defiendo ese punto. Y pues ya, saludos. Bueno, sí, sería muy bueno que traen ustedes en contacto, va a ser muy fructífero, sin duda.
Eh, quisiera, quisiera mencionar, bueno, ahí de algo de lo que se ha hablado, eh, también es el dogma académico o institucional, es decir, la dificultad para hacer el estudio que uno necesita. En realidad, las universidades deben estar hechas para que uno pueda diseñar su propia carrera, que uno escoja elementos de cualquier disciplina que le sean útiles y que estos elementos sean parte de los valores que van a formar el currículum de cada uno. Esto es esencial. No se trata de pensar en una democracia en clase como todo el mundo levantar la mano y decir al maestro, tienes que enseñar esto. No, la democracia es al revés. Es el maestro que se abre para que cada quien constituya su propio diseño, diseñe su propio proceso educativo. Esto es fundamental y no se ha entendido. En una universidad tan grande como la nuestra es muy difícil lograrlo, lograr entenderlo, al menos en los primeros niveles, propedéutico, licenciatura. Es mucho más permisivo o permisiva la universidad cuando uno entra a maestría o doctorado, desde luego, donde uno puede hacer un doctorado en música relacionado con óptica y relacionado con veterinaria, si se quiere. De qué modo la música influye para que visualmente un perro se oriente mejor, por ejemplo, ¿no? O para que un perro oriente a alguien que no ve, ¿no? Que es lo que puede ocurrir. O sea, tener un lazarillo, pero hay que entender bien cuál es el proceso que vive el animal para al mismo tiempo eh, poder contribuir a ayudar al otro, aquel que, no, que tiene dificultades o incapacidad de visión. Diseñar su propia carrera es lo más importante y eso no se puede, no se puede, no se puede. A mí me parece por eso la necesidad de dejar abierto el espacio a los oyentes, a los casos límite. Yo entiendo que el caso límite debe de, no sé, si debe de intentar integrarse a las posibilidades que le ofrezca la academia. Si la academia no le ofrece posibilidades, muy bien, que busque por otros medios. Pero sí, si hay en la academia un espacio o un acceso posible para permitir la autoformación, el autodiseño de un programa de estudios, es lo que mejor o lo que más conviene a cada uno. Estabas mencionando a la guitarra, tienes una guitarra construida por ti. Perdón. El doctor Osvaldo Budón de la Universidad del Uruguay en Montevideo me enseñó una guitarra modular microtonal. Es decir, es una guitarra a la que le puedes cambiar, creo que el diapasón, e insertarla en la caja. Con lo cual se permite combinar, creo que son guitarras que puedes combinar de tercios y semitonos y cuartos de tono, quintos de tono, etcétera. Tiene una, no sé si tenga algún artículo, estoy seguro que sí, debe tener algún artículo al respecto, pero ahí te mando la dirección para que puedas comunicarte con él en caso de que te sea útil. Lo que estás planteando aquí, Julián, quieres mostrar tu guitarra, espera un tantito. Cuando dices enseñar improvisación, la improvisación, si se enseña la improvisación, se estaría metiendo uno en la libertad de seleccionar, de imaginar, de escoger, de decidir, de explorar, de conocer por su cuenta. Eso sería una calamidad, una total calamidad, enseñar improvisación. Enseñar improvisación es preguntar al otro o a la otra qué puedes hacer con tu voz, con los instrumentos o con los objetos que tengas a tu alcance para crear música. Por ahí podemos comenzar. Y yo diría más que improvisar, yo diría explorar. Explorar de una forma consciente, de una forma inteligente, de una forma práctica, que nos permita ir adquiriendo un conocimiento fresco directamente
de estos instrumentos o de la propia voz, para irlo asimilando. Debo decir que el semestre pasado hubo varias proposiciones creo que fue Alan Pluger, Eric Nave también, que nos condujeron a ver novedades desde el punto de vista de la voz, cómo se producía la voz. Esto me parece que es justamente el producto de un proceso en el que uno imagina y busca cómo representar eso que se imagina a través de la exploración. Yo no recomendaría a nadie asistir a una clase de improvisación. Entrar a una clase de improvisación es algo similar a ir a buscar a un maestro para preguntarle si está permitida la libertad de exploración. Y si te dice que sí, ¿qué haces ahí? ¿O qué hace él ahí? ¿No? Es un contrasentido, ¿no? Y en ese aspecto yo planteo desde hace 25 años la idea de oponerle a la noción de improvisación la de creación en vivo. Cuando yo estudiaba con Stockhausen en Colonia en el año 68, Stockhausen decía que se podía improvisar con el arsenal de recursos que tenía cada quien, que en realidad improvisar era poner en juego ese arsenal. Y él lo que hacía era procurarle a los demás el arsenal de su propia obra para que con esos elementos originales de Stockhausen los demás improvisaran. Una buena idea, firmada por Stockhausen. Si todo lo que usted improvise será sobre mi obra y hasta ahí llegamos. La otra idea de creación en vivo, está mal escrito, es creación con C, faltó ahí, es distinta de improvisación. Improvisación es eso, es poner en juego la memoria, lo que uno conoce, para articularlo con mayor velocidad, con mayor ligereza, digamos, con mayor destreza. Mientras que creación en vivo, me refiero, es algo distinto de creación en el sentido de que crear es un proceso bastante exigente te exige la representación, entender el método de representación, te exige el abandono a la imaginación, a la percepción, a la exploración. Es un proceso bastante más amplio. Pero creación en vivo es presentarte tal cual ante los músicos y decirles, esto es lo que estoy escuchando y quiero que lo produzcas. Y darles el ejemplo. Esa es una forma muy directa. Y gradualmente ir produciendo la obra. En 2004, hice una obra que se llamaba, una creación en vivo, que se llamaba Simultáneas a 3. Radio Educación celebraba, no sé, varios años de su creación y me encargaron, o había un congreso, un encuentro sobre creación radiofónica y me pidieron una creación radiofónica. Ellos entendían por creación radiofónica el ir a un estudio, generar los materiales ahí en el estudio, mezclarlos, articularlos y derivar en la producción de una cinta magnetofónica o digital, lo que fuera, según el medio, lo cual se llamaría creación radiofónica. Dije, no, creación radiofónica es que la radio te permita abrir sus micrófonos para que tú en vivo puedas con los intérpretes crear la música al instante y someterte a la exigencia de hacerlo durante el plazo de media hora o una hora. Estas simultáneas a 3 estaban inspiradas en el juego del ajedrez, donde un ajedrecista puede estar jugando simultáneamente con 2 o más, ¿no? Hasta 30 o 50, lo que sea. Y yo tenía a 3 violonchelistas, Mari Carmen Graue, Rodrigo Suárez y María Lipkau, los 3 violonchelistas, y yo tenía a mi vez un violonchelo y tocaba el violonchelo y les decía, quiero que hagas esto. Mari Carmen Graue es invidente, ya era invidente, casi invidente en aquel entonces, y era todavía un reto mayor.
el que no podía ver cómo estaba yo articulando, simplemente se concentraba más en el sonido y sus resultados eran iguales o mejores que los de los demás. Y era ir construyendo casi bloque por bloque qué iba a ser Mari Carmen, qué iba a ser Rodrigo, qué iba a ser María. Primer bloque, lo que iban a hacer. Ahora decía cómo ensamblar esos tres elementos, cómo ponerlos juntos, simultáneos, etc. Y al siguiente bloque, pam, 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 y así hasta el final. Pude hacer la obra en un proceso más o menos como de 45 minutos y dio tiempo para poderla reproducir. ¿Cómo se reproducía? No había partitura. La idea era que cuando cada uno había hecho el esfuerzo de explorar cómo se debería hacer el sonido, o la materia musical, ahora yo estoy cayendo en lo que critico, cómo producir el caso, eh, tenía un recuerdo de esto vino antes de esto otro y de esto otro y de este otro, de esto otro, etcétera, y fue típico, digamos, de los procesos de creación en vivo, que no se necesita una partitura, no necesitas eh, poner un texto para que se vayan ayudando, no, para nada. La propia memoria de los intérpretes ayudaba a que en un momento dado se ensamblara todo. Fue realmente un proceso muy interesante. He hecho ese mismo proceso con con orquestas de escuelas juveniles, orquestas juveniles de escuelas en Tijuana, en Ensenada. Lo he hecho en distintas partes, en Francia, en Estados Unidos, eh, y en México, desde luego, en varias partes de la República. Pero es un proceso muy entusiasmante, es fantástico el que uno escucha y tiene casi parecido a un pintor, ¿no? El pintor tiene la imagen y utiliza su brocha, sus pinceles, lo que sea, lo que esté utilizando, los materiales prediseñados para hacer un collage, lo que quieran. Eh, y en este caso, los ejecutantes son los que cumplen la función de, la, de, de producir con su voz o con sus instrumentos el resultado, de inmediato. Uno de los últimos procesos que tuve fue bajo el volcán a la muerte de Stefano Scodanilio. eh, Fui a Italia y había acordado con Stefano un proyecto en el festival que él dirigía. Estaba dedicado a la improvisación. Yo le dije antes de que él muriese que quería mostrar lo que yo proponía en vez de la improvisación. Tenía muchas dudas al respecto, pero me dijo, bueno, si quieres hacer un proyecto de esa naturaleza, de crear en vivo, pues hay 8 contrabajistas que están en Roma y podemos coordinarlo. Se coordinó que nos alojaran a todos en la misma casa durante 5 días y ahí estuvimos trabajando de la mañana a la noche, aparte de cocinar y hacer nuestras vidas, como dormir, por ejemplo, ¿no? Y hacer la siesta también, que esa es una parte de un rito fundamental para crear. Yo le llamo el yoga prehispánico. Y al cabo de esos 5 días fuimos directamente a la ciudad de Macerata, donde era el festival, y nos presentamos. La obra está en YouTube, se llama Bajo el Volcán, la pueden escuchar. Es una obra que no tiene escritura, eh, fue hecha directamente y después se produjo, la reprodujeron en el Festival de Venecia, los propios músicos, pero ya en su versión, una versión muy refinadita, muy a la italiana, ¿no? Muy buscando, buscando perfecciones ahí donde yo quería imperfección. Eh, lo que se conoce en YouTube es la versión de ellos. Yo eh, tenía esperanza de que ellos permitieran que se publicara esa versión, pero no, la otra versión fue producida por la radio italiana, la Radio Nacional Italiana, la RAI, y debo decir que es una, es una experiencia no solamente interesante desde el punto de vista intelectual, estético, de búsqueda, de exploración, sino es también una enorme emoción, la de crear directamente, escuchar el resultado y decir, sobre este resultado, ¿a dónde voy?
de inmediato, tener soluciones prontas, inmediatas. Es un gran reto porque solamente estás tú y yo, digo, mi principio, la base ética de todo esto es que despido a los músicos que no me den ningún sonido suyo que ya conozcan. Eso no lo considero útil. Sería más bien estorboso que alguien te da sonidos, entonces comienza a hacer una mezcla entre lo que estás buscando y lo que otros encontraron. Para nada. Si coincidimos en que lo que yo busqué ya lo tenían, no importa, se integra. Pero la búsqueda como un proceso directo es, creo yo, uno de los aspectos más interesantes del proceso creativo, porque te enseña a trabajar fuera de la mesa, donde dibujas o donde conviertes tus dibujos a partitura o donde escribes directamente a partitura o donde escribes tus textos, lo que se quiera. Es un proceso que está fuera de la escritura, totalmente fuera de la escritura, y donde lo fundamental es aprender a nombrar lo que uno escucha y que esto sea claro, que se pueda transmitir y obtener un resultado de los otros. Déjenme encender la luz porque aquí ya no veo nada. Apenas si veo la pantalla. Ya. Bueno, muy bien. Nos falta Eric Nava. No ha hablado. Gracias, Julián.